Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a repasar un poco función cuadrática. Recordemos que una función cuadrática va a ser aquella de la forma f de x o también y es igual, también pueden encontrar, a un polinomio de segundo grado, como vemos acá. Tengo escrito por otro lado las fórmulas que vimos en clases para encontrar los elementos de la función cuadrática. Fíjense, acá tenemos la forma general, ax cuadrado más bx más c, y tenemos todas las fórmulas para calcular. En este caso, las raíces con la fórmula resolvente. Acá vamos a tener dos raíces. Vamos a tener dos raíces en caso de que esta parte de adentro de la raíz, del radicando, nos dé un número positivo. Si la parte de adentro de esta raíz nos da igual a 0, vamos a tener una sola raíz. En cambio, si la parte de adentro de esta raíz radicando nos da un número negativo, no vamos a tener raíces reales, ¿sí? Bien, después tenemos otro elemento que es el vértice, que vamos a calcular las coordenadas de ese vértice. Por eso dice x sub b, sería x del vértice e y del vértice, las coordenadas del vértice. Esta x se va a calcular con esta fórmula, x1 más x2 dividido 2. ¿De dónde salen x1 y x2? De las raíces que calculamos previamente. Luego, para calcular la y del vértice, la coordenada en y, tengo que reemplazar a la función original, es decir, a la que nos dan en la consigna, por la x en lugar de x sub b. Tengo que reemplazar y obtener el valor numérico. Entonces acá me va a dar un número, al calcular esto me va a dar un número, por ejemplo, 2. Este 2 yo voy a reemplazar acá en mi fórmula en cada x y calcular las potencias, las multiplicaciones, suma y resta, y voy a obtener una coordenada de y, un valor numérico. Bien, después tenemos el eje de simetría. El eje de simetría está dado por esta fórmula cortita de acá. X es igual a lo que nos haya dado x sub b, es decir, la x del vértice. Este mismo valor que obtengamos acá va a ser igual a nuestro eje de simetría. Después tenemos la ordenada al origen, que recordemos que es el punto de corte de nuestra función con el eje y. Eso va a ser igual a c. ¿Dónde teníamos c? Teníamos en nuestra fórmula general c. Este mismo valor, término independiente que no tiene x, ¿sí? Bien, por otro lado ya tengo hecho un eje cartesiano para después ir ubicando los puntos que obtengamos a medida que resolvemos este ejemplo. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un ejemplo, identificamos que es una función cuadrática, tenemos que identificar los coeficientes a, b y c para poder calcular justamente las raíces con nuestra fórmula resolvente. Entonces, yo voy a escribir acá a un costado a. A es el coeficiente que le está multiplicando siempre a x cuadrado. ¿Qué número le multiplica a x cuadrado acá? Y aparentemente es el 1, ¿sí? Pero en este caso está afectado por el signo negativo. Entonces a va a ser menos 1. Vamos a mirar b, es el coeficiente que le multiplica al término lineal, es decir, a x sin elevar al cuadrado. En este caso es menos 2. Recuerden siempre poner correctamente los signos. Y vemos acá el término c, que es nuestro término independiente, es 3 positivo. 3. Vamos a calcular entonces las raíces. X sub 1, X sub 2 es igual. Voy a tener que hacer mi tablita de fórmulas para que la vayamos siguiendo, ¿sí? Dice menos b la fórmula. Entonces voy a mirar b y dice menos 2. Entonces voy a poner el menos de nuestra fórmula y b, que es menos 2, voy a ponerla entre paréntesis. Menos 2. Más y menos raíz de b al cuadrado. Como b es negativo, voy a ponerlo entre paréntesis. Menos 2 al cuadrado. Menos 4 por a, que es menos 1, por c, que era 3. Bien, voy a cerrar la raíz. Todo esto sobre 2 por a, menos 1. Voy a trazar la línea fraccionaria. Bien, y vamos a comenzar a resolver lo que tenemos dentro de la raíz. Dentro de la raíz tengo una potencia y tengo multiplicaciones. Comenzamos entonces. X sub 1, X sub 2 es igual. Menos por menos me va a quedar más, me va a quedar 2 positivo. Más y menos raíz de menos 2 al cuadrado nos queda 4 positivo. Y ahora voy a resolver la multiplicación. Mucho cuidado nomás con los signos. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Miramos los signos. Menos por menos me va a quedar más. Más por más me va a quedar más. Cierro raíz. Todo esto sobre 2 por menos 1 va a quedar menos 2. Es igual. Continúo. 2 más menos raíz cuadrada de 16. Todo esto sobre menos 2. Sigo por aquí abajo. X sub 1, X sub 2 es igual. 2 más menos el resultado de la raíz cuadrada de 16 nos queda 4 sobre menos 2.
Bien, una vez que ya terminé de resolver la raíz cuadrada, voy a obtener algo semejante a esto. Obtuvimos un número positivo. Volvemos a nuestras fórmulas y recordemos que si obtenemos un número positivo al resolver la raíz, en este caso era 16, vamos a tener dos raíces. ¿Qué quiere decir que tengamos dos raíces? Que en nuestro gráfico, nuestra función cuadrática va a cortar al eje X en dos puntitos, en dos valores, ¿sí? Que vamos a ver justamente cuáles son al calcular esta última parte de nuestra fórmula. Bien, entonces continuamos. Ahora nos toca separar los signos más y menos para asignarles a x1 uno de los signos y a x2 el otro de los signos. Entonces voy a hacer una flechita. x1 es igual 2 más 4 dividido menos 2. Es igual 2 más 4 me queda 6. 6 dividido menos 2 va a quedar menos 3. ¿Sí? Ahí ya encontramos x sub 1. Entonces esto es igual a x sub 1. Voy a ocupar una virome de color y le voy a agregar una nubecita para señalar que ya encontramos uno de los elementos que me están pidiendo. Ahora hacemos lo mismo con x sub 2. Entonces voy a hacer una flechita. X sub 2 va a ser igual 2, ahora voy a ocupar el otro signo, menos 4 sobre menos 2. Signos distintos se restan, entonces nos va a quedar menos 2 dividido menos 2. Esto es igual a 1 positivo. Entonces esto es x sub 2. Le hago una nubecita. Vamos a ver en nuestro gráfico dónde se van a ubicar estas raíces. Bien, tenemos entonces x sub 1 es menos 3. Entonces es x, por lo tanto, sobre el eje x voy a buscar el menos 3. Se encuentra de este lado, sector negativo. Ahí tenemos entonces uno de los puntos ya de nuestra función cuadrática. Siguiente es x sub 2, 1. Entonces le voy a poner x sub 1. Y después tenemos x sub 2, nos dio 1 positivo, sería acá. Esto entonces es x sub 2. Ya voy marcando los elementos en nuestro gráfico. Vamos a calcular entonces ahora que tenemos x1 y x2, vamos a calcular el vértice, las coordenadas del vértice. Necesitábamos en este caso justamente las raíces para obtener las coordenadas del vértice. Entonces, pongo de subtítulo vértice y vamos a obtener esas coordenadas. X del vértice va a ser igual x1, que es menos 3, más x2, que es 1 positivo, todo esto dividido 2. Y entonces signos distintos se restan, queda menos 2 dividido 2. Esto nos da igual a menos 1. Ya tengo una de las coordenadas del vértice, que es menos 1. Vamos a obtener la otra coordenada. ¿Cómo se obtenía? Miro las fórmulas, dice es f de x sub b. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos que tenemos que reemplazar lo que nos dio x sub b, en este caso es menos 1, en nuestra función cuadrática, acá. Entonces, vamos a hacer f de x sub b. Esa nos va a dar la coordenada en y del vértice. Bien, entonces, tomo la función, tenemos menos x al cuadrado. Como en este caso x sub b es menos 1, voy a ocupar otro paréntesis. Menos 1 al cuadrado. Seguimos. Menos 2 por. En vez de x, entonces, reemplazo por x del vértice. Menos 1 más 3. Bien, resolvemos esto. Entonces, y del vértice va a ser igual. Menos, y acá tenemos menos 1 al cuadrado. Esto nos queda 1 positivo. Ojo acá con este signo menos que tenemos en nuestra función cuadrática, ¿sí? Este signo está aparte. No está afectado por la potencia. Únicamente este signo que está dentro del paréntesis se encuentra afectado en la potencia. Seguimos resolviendo. 2 por 1 es 2, menos por menos nos queda más. Entonces, más 2, más 3. Resuelvo esto, nos queda menos 1 más 2 más 3. 2 más 3 es 5, 5 menos 1, 4. Bien, entonces ya podemos armar las coordenadas de nuestro vértice. Voy a ocupar un color para escribir esas coordenadas. En x quedó menos 1. Y en y nos quedó 4, positivo. Voy a ubicar en nuestro eje cartesiano este punto, este vértice. Este vértice será el punto más alto o más bajo de nuestra función cuadrática. Nuestra función cuadrática nos da como resultado en la gráfica una parábola. Bien, menos 1 es la coordenada en x, entonces acá. Y es la coordenada, perdón, 4 es la coordenada en y. Entonces desde menos 1 subo hasta 4. Acá se encuentra entonces nuestro punto. Este es el vértice. Entonces, este es el vértice de coordenadas menos 1, 4. Ahí está. Bien, entonces aparentemente nuestra parábola va a ir hacia abajo desde este vértice
toca x1, toca x2. Vamos a seguir calculando los demás elementos que nos está faltando. Miro de vuelta las fórmulas. Ya calculamos las raíces, ya calculamos el vértice. Ahora vamos por el eje de simetría. Bien, entonces, eje de simetría. X es igual a x sub b. X del vértice, es decir, menos 1. Menos 1. ¿Listo? Ahora le voy a hacer una nubecita. Ahí. Y vamos a marcar en nuestro gráfico. Con una regla, entonces, marcamos el eje de simetría a la altura de x menos 1, que era justamente lo que obtuvimos acá. Eje de simetría es una recta, x es igual a menos 1. Entonces, con la regla trazamos este eje. Nos queda, por último, la ordenada al origen. Recordemos que la ordenada al origen era el punto de corte con el eje Y, y lo obtenemos con el coeficiente o término independiente c de nuestra función cuadrática. Veamos entonces, vamos a escribir ordenada al origen. Es igual a c, que era 3 positivo. Bien. Ya tenemos calculados todos los elementos, raíces, vértices, eje de simetría y ordenada al origen. Estamos ubicándolos en el gráfico. Nuestra ordenada al origen, punto de corte con el eje Y, era 3. Entonces, en este punto se va a encontrar la ordenada al origen, punto de corte con el eje Y. Bien, una vez que terminamos de ubicar todos los elementos, vértices, raíces, ordenada al origen, eje de simetría, ya podemos trazar nuestra función cuadrática. Bien, con un lapicito entonces vamos a trazar nuestra parábola de nuestra función cuadrática. Recordemos que al ser una parábola la función nos da como gráfica una curva, entonces no hay que usar regla para trazar. Con un lapicito entonces, de la mejor manera que nos pueda salir, le hacemos el gráfico. Recordemos que debe pasar por todos los puntitos que recién marcamos. Lo más prolijo que podamos. Y si me equivoco, borro el trazo y lo hago de nuevo. Ahí. Bien, entonces ahora nos queda escribir nuestra función que era f de x, o también puede ser y es igual, es decir, lo que recién graficamos, que es esta función, menos x cuadrado menos 2x más 3. Acá voy a hacer una aclaración. Si nuestro coeficiente a, es decir, que le multiplica x cuadrado, es un número positivo, nuestra parábola va a ser hacia arriba, de esta forma. En este caso, como a era un número negativo, menos 1, nos quedó la parábola hacia abajo. Bien, espero que puedan hacer con esta guía los ejercicios, encontrar todos los elementos que recién hicimos acá. Raíces, vértices, eje de simetría, ordenada al origen y, por supuesto, hacer también el gráfico en un eje cartesiano. Cualquier consulta, estoy siempre a su disposición.